¿verdad? Entonces, el ¿Cómo es? ECMAC-TEA, Ajá. así se llama el instrumento, el ECMAC-TEA. Con instrumento se refiere a un... a una entrevista clínica, okay, a un complejo de preguntas que con cualquier pediatra, cualquier psicólogo clínico o neuropsicólogo experto en trabajar la clínica de los niños, le hace esta pregunta a las madres o a los propios pacientes y usted puede llegar a la conclusión bastante cercana de que el niño tiene autismo, en qué grado lo tiene y cuáles son las especificaciones diagnósticas. Si viene acompañado de discapacidad intelectual, si viene acompañado de problemas en el lenguaje, si tiene catatonia, o por ejemplo, si tiene otras particularidades del neurodesarrollo. ¿Cómo cuál? ¿Qué preguntas le hace? ¿Cuántas son? ¿Cuántas preguntas son? ¿O son? Bueno, inicialmente eran 175 preguntas que luego se quedaron en 123. Okay. Por ejemplo, díganos una pregunta que suele hacer. Bueno, ¿usted en algún momento pensó que su hijo era sordo? ¿Verdad? Porque como le decían el nombre y no reacciona, ver, ¿verdad? Entonces, 7 de 10 madres me dijeron que sí. Todavía cuando tenía 3, 4 años yo pensaba que mi hijo era sordo, que no escuchaba, ¿verdad? Sí, y ese es el motivo de este podcast, crear conciencia de que este trastorno existe y que hay que tratarlos, tal vez no de diferente manera, pero tal vez de una manera especial, se podría decir, o hay que tratarlo, ¿cómo es el comportamiento que uno tiene que tener enfrente de un niño? Bueno, le voy a decir, usted ha hecho una pregunta interesante. El primer paso es el diagnóstico. Y el diagnóstico precoz es lo mejor. Entre más pequeñito esté el niño y se le dé el diagnóstico, ese es el inicio del camino. Porque con ese diagnóstico, porque el diagnóstico no es solamente decir 299.00 trastorno del espectro autista, con déficit intelectual acompañante, con trastorno del lenguaje acompañante, sin catatonia, grado 2, porque es un diagnóstico complejo, ¿verdad? Sí. Muchos elementos. Ese no es el chiste es lo que se va a hacer con ese correctamente. ¿Cómo está el desarrollo? ¿Cómo está la sociabilidad? ¿Cómo está el desarrollo cognitivo, el lenguaje? ¿Cómo está el motor fino, el motor grueso, los hábitos? Sí. Estaba